La mayoría de las marcas que conoces tienen algo en común. Su identidad visual está diseñada para hablarte, incluso cuando no te das cuenta. Colores que despiertan emociones, fuentes que transmiten una personalidad y elementos gráficos que parecen simples pero cuentan una historia. En este video vamos a ver la identidad visual de 8 marcas muy conocidas y que podemos aprender de ellas para poder aplicarlo en nuestros propios proyectos. Pepsi es sin duda una de las marcas más reconocidas en el mercado, a pesar de que su logotipo ha sufrido grandes modificaciones a lo largo de los años. Te cuento más. El logotipo de Pepsi cuenta con una tipografía personalizada con letras en mayúsculas y negritas. Según la empresa, este diseño proyecta una identidad más sólida y moderna, logrando un enfoque innovador orientado hacia el futuro. La tipografía usada en el logotipo la definen como audaz porque proyecta fuerza y confianza, valores fundamentales que quiere reflejar la marca. La empresa asegura que el logotipo de Pepsi destaca por su gran impacto porque su diseño de mayor tamaño fortalece el reconocimiento de la marca y mejora su presencia en distintos entornos, logrando una conexión más efectiva con el público. Además, el logotipo transmite fuerza visual, la esfera se vuelve más protagonista, destacada por un azul oscuro intenso y vibrante, complementado con un marco negro que añade firmeza. La ubicación del logotipo es mucho más prominente en los productos, destacando en las latas bebestibles. Considero que esta opción es mucho más fuerte y poderosa que su propuesta anterior. ¿Qué piensas? SanDisk, la reconocida empresa tecnológica especializada en soluciones de almacenamiento, renovó su logotipo en diciembre del 2024. Te cuento la idea detrás de esa decisión. Si te mueves en el mundo digital, seguramente has usado tarjetas SanDisk. El concepto de la nueva marca está asociado al píxel. Es por eso que podemos ver un píxel formando parte de la letra S del logotipo. El advertising fue la agencia detrás de esta renovación. La letra D abierta en el logotipo es el elemento más icónico de la marca, pues también estaba representado en el diseño anterior. Según la empresa, este detalle simboliza colaboración y apertura. Además, el detalle del píxel en la letra S refuerza la identidad de la marca como pionera en tecnología. La marca existe desde finales de los años 80 y esta fue la oportunidad para llevar a la empresa hacia el futuro. El concepto madre de la marca abarca compromiso, colaboración y proceso continuo. Se siente como un diseño futurista y dinámico y existen dos versiones, horizontal y vertical. Los caracteres podrían causar problemas de lectura, sin embargo, la marca logró evolucionar y continúa siendo un referente del almacenamiento de datos en el mundo. MotoGP presentó su nuevo logotipo este 2025, creado por el estudio de diseño Pentagram. MotoGP es la máxima categoría del Campeonato Mundial de Motociclismo y es el escalón más alto de las carreras de motos en el planeta. Pentagram se encargó de reinventar la marca MotoGP y consolidar sus diversas submarcas. Se trata de un rediseño total. Si bien el logotipo anterior conservaba el reconocimiento de marca, sobre todo por los años que tuvo en el mercado, Pentagram asegura que carecía de claridad visual, especialmente en entornos digitales. El nuevo logotipo está inspirado directamente en el propio deporte y la forma redondeada de la M se debe a la inclinación de los pilotos al tomar las curvas a grandes velocidades, algo que es exclusivo de la naturaleza de este deporte. Las O sugieren la geometría de las ruedas y la T representa al piloto entre ellas. El GP evoca la pista y ayuda al logotipo a mantener una estética fuerte y deportiva. También crearon una nueva fuente personalizada que se inspira en el logotipo y presenta un conjunto de caracteres alternativos que aportan energía y movimiento. Finalmente, aseguran que los elementos visuales están inspirados directamente en la velocidad y la energía de este deporte. BBVA es una de las entidades financieras más reconocidas en el mundo y opera en más de 30 países. Su logotipo fue diseñado por la agencia Landor y el equipo interno de BBVA.
La entidad financiera presenta un logotipo sencillo, minimalista y simple. Lo que más destaca es cómo sobresale la A al final del nombre. Se observa que esta no está alineada al resto de los caracteres. Desde la empresa aseguran que la A significa ascenso porque representa la oportunidad. Es la historia de crecimiento, un símbolo de prosperidad. El concepto base de la marca es que mirar hacia arriba es ir hacia adelante, crecer y buscar oportunidades. En el universo de la marca vemos el gran protagonismo que tiene la A ascendente, adquiriendo distintos aspectos para transmitir ideas. Además, vemos el despliegue de la identidad en sus edificios corporativos, oficinas y distintas aplicaciones corporativas. El director creativo de BBVA asegura que el diseño del logo llevó aproximadamente 4 meses de exploración creativa, pruebas con usuarios y finalmente la creación del arte final. Instagram es una de las aplicaciones de teléfonos móviles más populares del mundo. Te cuento quién diseñó su logotipo y el concepto que hay detrás. Maki Saturday fue el diseñador del logotipo de Instagram. Asegura que tenía presente esa necesidad de la empresa de equilibrar una tipografía actualizada y flexible con la marca anterior que millones de usuarios conocen y aman. El logotipo actual mantiene características visuales básicas de la fuente original. Gracias a esto, la nueva fuente resulta familiar. Este equilibrio proporcionó el respeto por el pasado y el cambio necesario para convertirse en algo distintivo y exclusivo. A medida que la empresa y el producto siguen creciendo y evolucionando, el logotipo puede adaptarse sin dejar de ser definitivamente Instagram. La marca observa el pasado para inspirar el futuro. Usan una fuente manuscrita que es el vínculo con la nostalgia sobre la que se construyó Instagram. Mantienen el carácter de la fuente original, pero situando a la marca en una posición única del panorama actual. El Museo Metropolitano de Nueva York tenía un nombre muy largo y formal. Este fue acortado para acercarlo más a las personas. Ahora lo conocemos como el Met. La agencia Wolf Olins fue la encargada del cambio del nombre del Met. El concepto de marca es de la vida al arte, del arte a la vida, que busca reflejar el poder del museo para conectar. La simplicidad del nuevo nombre transmitió la sensación de que el Met era un museo para todos y una marca más abierta e inclusiva. El logotipo ofrece una sensación más fresca y acogedora. Los logotipos anteriores conectaban los caracteres y se mantuvo esa característica en el logo actual. Trae al pasado al presente con audacia. La identidad visual del Met también tenía que equilibrar la seriedad y la accesibilidad. Es por ello que diseñaron un ecosistema dinámico que incluye fuentes, colores e imágenes que ayudan al Met a conectar con los visitantes. Aseguran que este proyecto invita al mundo a conectarse con el arte y la cultura de manera más significativa. Y si te está gustando este video y quieres aprender un poco más sobre el diseño de marcas, quiero invitarte a ver un video que también está acá en el canal, donde te hablo de la identidad visual de 7 marcas famosas. Te dejo el enlace en la cajita de la descripción. En 2023, HBO Max decidió cambiar su nombre simplemente a Max. Esto duró 2 años porque este 2025 la marca decidió regresar a sus orígenes y volver a la marca denominativa HBO Max. ¿Por qué tantos cambios? La marca ha experimentado cambios importantes, además de convertirse en objeto de burlas por las decisiones inconsistentes de su dirección. La decisión de volver al nombre original responde a un tema de identidad y posicionamiento. La empresa asegura que la marca denominativa HBO Max representa mejor lo que ofrece la empresa. Durante el periodo en que la plataforma se llamó Max, los contenidos originales seguían siendo etiquetados como HBO Originals en lugar de Max Originals. Este detalle fue una de las primeras pistas de que el rebranding no había calado ni entre los creadores ni entre el público. La decisión de recuperar la marca HBO Max busca reforzar la percepción de calidad y exclusividad que siempre ha caracterizado a la cadena. El círculo dentro de la O de HBO es su sello más reconocible. Aquí funciona como ancla dentro de un conjunto nuevo. HBO se coloca encima y se alinea perfectamente con la palabra Max. Eso refuerza la jerarquía.
HBO manda, Max acompaña. Visualmente es más compacto y funciona mejor como bloque único. La identidad visual de Figma conecta con todos los creadores de productos. Esa es su principal premisa, ser un lugar donde cualquier persona pueda dar vida a sus ideas. La identidad visual de Figma refleja a todas las personas involucradas en el proceso creativo: diseñadores, gerentes de productos y desarrolladores. Los pilares fundamentales de esta identidad son composiciones dinámicas, una paleta de colores ampliada para una fácil adaptación en distintos contextos y principios de movimiento que incluyen animaciones. También ajustaron su fuente y crearon Figma Sans. Además de Figma Sans, la marca incluye otras tres: Figma Condense, Figma Mono y Figma Hand. También desarrollaron una colección de formas básicas para sus ilustraciones. Estas van desde manchas ambiguas hasta formas representativas. Como viste, la identidad visual es un lenguaje. Cada color, cada forma, cada fuente expresan algo y por eso es tan importante. Es la manera en la que las marcas se presentan y se hacen reconocibles. Cuéntame en los comentarios cuál fue tu identidad visual favorita, y si te gustó este contenido y quieres seguir aprendiendo sobre el diseño de marcas, te invito a que te suscribas y por supuesto le des like a este video. Nos vemos.